Pucha. Ya, chiquillos, para la próxima, porfis, en lo posible entrar con el correo institucional, porque, por ejemplo, ahora soy la única que puede compartir la pantalla y yo usualmente creo o sea, los links de las sesiones, pues. Entonces, como voy a estar compartiendo, no puedo estar dando acceso manual porque cuando uno entra con un correo que no es de la U, me pide que les dé el acceso manual. Entonces, porfis, con el correo institucional. Ya, comencemos. ¿Están ready? Yes, ma'am. Sí. Ya. Pucha. Ya, el último que acepto. Si por fin lo pueden decir por el grupo de su sección o de su generación, que por fin entren con el correo institucional, que de ahora en adelante no puedo, de este minuto en adelante, no puedo dar más acceso porque estoy compartiendo, por fin. Sí, ya avisaron en el grupo. Ya, bacán, muchísimas gracias. Ya, démosle. Ya, ¿cómo están, chiquillos? Esta ayudantía se va a tratar principalmente de reproductor. Vamos a hablar vamos a prepararlos particularmente para el práctico de mañana, que si no me equivoco es de hembra, ¿ya? De reproductor ¿O de hembra. macho? No, de hembra. Ah, ya. La próxima semana creo que es de macho. Entonces, este práctico va a estar mucho más basado en el tema de histología, por todo el tema de que vemos más muestras. Y también vamos a señalar algunos orígenes embrionarios, ¿ya? Como hasta la diapo 11 por ahí, sé que no lo pueden ver, pero el primer ratito voy a estar hablando yo, después viene el Felo y después el Kevin. En el ratito, al menos donde voy a estar hablando yo, me gusta que hagan las preguntas así como a la altura que ustedes quieran, ¿ya? Y eso, las pueden escribir en el chat, como dijimos, o también pueden abrir su micrófono y los escuchamos. Ya, empecemos. Ya, la primera pregunta que tenemos acá es señalar los tipos de folículos ováricos, ¿ya? Más adelante les voy a ir mostrando así como fotos de cómo lo vamos a ver en una muestra, ¿ya? Porque primero empezamos con el aumento menor y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Hacia más afuera tenemos, ¿pueden ver mi cursor? ¿Lo pueden ver? Sí. Ya, Sí. por esto. Sí. Vamos a empezar como o sea, igual coincide, el tema de que desde más afuera vamos a encontrar los folículos primordiales y más adentro va a estar el folículo de grafo maduro. Y también coincide que el primordial es el menos desarrollado y el maduro es como, obviamente, como dice el nombre, el más maduro, ¿ya? Acá en esta imagen, aquí arribita, en el medio, estos chiquititos son los primordiales, folículos primordiales, estos de acá que estoy señalando. Acá están. Podemos ver que se componen. Por la parte más interna está el ovocito, después siguen las células foliculares y más afuera encontramos células del estroma. ¿Ya? Estos chiquititos de acá. Acá a la derecha podemos ver como en esta imagen algo como de tipo más esquemático. Y aquí obviamente está la muestra. ¿Ya? Después seguimos con el folículo primario. Este tiene dos tipos y están acá, estos dos. Primero tenemos el menos desarrollado, el unilaminar, se llama folículo primario unilaminar, que tiene solo una capa de células, ¿ya? Una lámina basal, y afuera tiene también las células del estroma, un poco más desarrolladas, ¿ya? Acá, lamentablemente aquí la muestra estaba sucia. Acá tenemos uno unilaminar primario, y acá sigue el siguiente que es el multilaminar. Folículo primario multilaminar. Y este acá se empieza a distinguir la zona pelúcida, también en el primario anterior, pero aquí se distingue un poco más. En el medio está el ovocito, está acá. Aquí en el medio debería verse el ovocito, cuando no se ve es porque justo en el corte no salió, ¿ya? Pero sí debe estar. Está el ovocito en el medio, después viene la zona pelúcida. Hay Y una después, pregunta, no sé si queréis que te la diga. sí, Preguntan de cuál es la función de la zona pelúcida. Ya, eh,
¿Qué vi? Yo La zona lo puedo pelúcida yo responder. entendía que tenía como una función como más de protección, no sé si me pueden corregir. La zona pelúcida tiene como varias funciones. Una es que reconoce al espermatozoide, o sea, el Sí, espermatozoide ¿verdad? tiene receptores para la zona pelúcida, y también evita la implantación. Es decir, cuando el embrión, o sea, cuando ya fue fecundado el ovocito, conserva la zona pelúcida hasta antes de la implantación. Una vez que se va a implantar, ahí pierde la zona pelúcida. Sí, pues y era precisamente porque tenía como un rol de que no, para que no se, no, o sea, sé que está como mal decirlo así, pero era como que para que no se introdujeran más espermios, porque obviamente solo También, uno es necesario, también. sí. Y tiene como distintos bloqueos. Eran 2, creo. Se los vamos a ver más adelante. Son tres glicoproteínas. Igual tiene otra función que es como STP1, STP2, STP3. ¿Cómo STP1, que STP2, STP3, perdón. quedó respondida? Por fin. Igual tiene otra función que es especie específica. Como Eso que mismo. tiene Sí, receptores también especiales en le su da zona pelúcida que sí, le da especificidad evitan que a la especie, como que espermatozoides no reconoce sean de la que es la especie propia. Sí, eso, que precisamente, que solo permite la entrada netamente de un espermatozoide y que necesariamente sea de la misma especie de la que es la hembra como dueña de este ovocito. Ya, por favor avísanos si tu pregunta está respondida. Ya, pues y aquí, Dijo que sí. ya buenísima. Y aquí en este ovocito recibe el nombre de multilaminar porque tiene muchas más capas de la granulosa, ¿ya? Y ahí se distingue la zona pelúcida, el ovocito, la granulosa, y afuera tiene la teca interna, ¿ya? Acá está acá está el primario, y afuera se puede ver muy, muy poquito las de la teca interna que son un poco más como planas, ¿ya? Y ahora seguimos con el secundario, este de acá, creo que también se le dice vesicular. Acá lo que más se distingue, aquí estamos en la muestra, lo que más se distingue es el antro, ¿ya? Antro folicular. Este es un líquido folicular que es rico en lípidos y algunas proteínas, necesario para el posterior desarrollo. Y aquí también vemos que además tiene una teca interna. Afuera se distingue la teca externa y vemos que las células de la granulosa se están distribuyendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el antro. Entonces el líquido va como a modificar esta estructura y se va a acumular la granulosa alrededor del ovocito, ¿ya? Y más adelante tenemos el folículo de grafo maduro, donde vemos así como súper destacadamente que se va a ubicar el ovocito se va como a ir hacia un lado y se va a armar como un pedestal, que más adelante vamos a ver el nombre. Y además se forma la corona radiada. Es como que distintivamente se ubican las células de la granulosa alrededor del ovocito y lo tiran para un lado, ¿ya? Aquí lo tenemos en la muestra y acá tenemos, ven bien mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, opulento. Y acá tenemos como a la izquierda una imagen más esquemática, de tipo esquemática, y acá la muestra, donde podemos confirmar netamente que todo esto es verdadero, obviamente. Entonces, tenemos el antro, la capa granulosa, que son las células que están acá, que son estas capas de acá también en el esquema. Tenemos la teca interna, está de acá. La teca externa, que les dije que son las células que se ven como más aplanadas. La corona radiada, que es las células de la granulosa que como que cubren el ovocito. Aquí también se ve. Ahí está la corona radiada. Pues tenemos la zona pelúcida, que aquí, bueno, no se distingue muy bien. Acá. Aquí la zona pelúcida. Por aquí, alrededor del ovocito. Bien al interior del folículo. El ovocito, obviamente. Y aquí está el nombre, cúmulo óforo, que es como el pedestalcito que sujeta al ovocito que lo lleva hacia un lado. Acá tenemos un corte de corteza de ovario. Y aquí podemos distinguir diferentes folículos en sus distintos como estadios. Bien hacia afuera, en la corteza, podemos ver, recuerden que acá vamos a verlo más adelante, está en la parte del estroma y más como parénquima, ¿ya? Lo vamos a ver bien como distinguido más adelante.
Acá los chiquititos, como les dije, acá está la referencia del esquema, son los primordiales, ¿ya? Acá yo diría que este es un primario quizá unilaminar, yo creo que sí. Aquí también podemos ver primarios, ¿ya? No podemos ver ningún secundario y ninguno de grafo, obviamente. Aquí como una zona de desarrollo muy, muy primario, ¿ya? Acá, por otro lado, si podemos ver, también es un corte de corteza. Y acá podemos ver uno de graf. Inmediatamente decimos que es de graf porque está el ovocito tirado hacia un lado, con su cumulóforo. Este, no sé cuál sería, pero sí, Sí, es de graf también. ya, Es de pero graf. sí, si no se ve el ovocito por el medio, es porque justo el corte no lo agarró por la mitad, pero sí debería estar ahí, obviamente. Recordemos que Está, esto es un está al corte. lado. Está ahí a la Ah, derecha ya. delante. ¿Acá? Sí, ese lo sí. Pulento. Pero sí pasa, pues, ¿cachai? Entonces, como que, imagínense que aquí está el folículo y lo cortan como así. Así. Entonces, como que si lo vemos como en la otra dimensión, justo no se ve el ovocito en alguna de las mitades. Entonces, eso pasa. Así que no hay que como alarmarse si dicen que este es como uno de graf y no ven el ovocito en el medio. Puede estar como un poco más al lado o simplemente no le agarró el corte. ¿Ya? Acá podemos ver los primordiales. Aquí está el primario. Y aquí vemos de graf. Hartos de graf. Y aquí tenemos Igual, Mariana, una... ¿Sí? para agregar algo. La profe cuando haga la prueba va a tratar de preguntar sobre los folículos en este caso que se vean más formados o los que se vean más bonitos para Sí, que no se exacto. confundan. Entonces Sí, así tampoco se que no pongan alarmen pánico. si pensando que eso les va a aparecer en una prueba, porque no va a ser así. Les va a aparecer, por ejemplo, el más grande que se ve al centro. Claro, precisamente. Eso. Gracias. Ya, pues ya acá tenemos como un corte de ovario, como para que nos ubiquemos más como espacialmente. Acá todas esas pelotitas chiquititas, blanquitas, son los folículos primordiales. ¿Ya? Acá hay Hicieron una unos... pregunta. Sí, Dice, ¿qué pregunta? ¿cómo se hace para distinguir entre primordial y primario? Ya, el Para primordial... que lo tengas presente. Ya, los primordiales son estos. Mira, si se ve, yo creo que se ve súper bien. Que se ve el primordial, así como que se ve como más oscurito acá, y es mucho más pequeñito que el primordial. O sea, que el primario. Y el primario siempre va a ser más grande que el primordial, ¿ya? Se ve la zona como interna un poco más grande, donde está el ovocito, ¿ya? Se ve como mucho más grande y el desarrollo alrededor del folículo también es mucho más grande, mucho más desarrollado, obviamente. Acá solo, si nos vamos al esquema acá, por ejemplo, este es el primordial y este es el primario menos desarrollado que el unilaminar, ¿ya? Acá tenemos como una sola capa de células y aquí más. Entonces se dice, no, o sea, destacadamente que los primarios son mucho más grandes que los primordiales, ¿ya? Incluso el unilaminar. Uno tiene que fijarse en el desarrollo que queda alrededor, también la cantidad de células y dónde está el ovocito. Pero aquí como que en el primordial, lo único que veía era el ovocito y alrededor tiene como una capita pequeñita. La capita de células alrededor del primario es como mucho más destacada. Mira los núcleos acá. Aquí están más planitos. Y eso también aplica acá. Se alcanzan a ver, no sé, acá por ejemplo, unas células un poco más pequeñitas y aplanadas alrededor del primordial. Y después viene el otro estadio que es mucho más desarrollado. Se notan mucho más las células. ¿Ya? Si alguien quiere agregar La- algo, si por fin se entiende ¿Se la- entendió? la- la- hay dos diferencias que son principales. La primera es que en el primordial las células foliculares son planas, Eso mismo. ¿ya? En cambio, en el primario, ya sea de una o varias capas, las células son cúbicas, son más altas, ¿ya? Y la otra diferencia que es importante es la presencia de la zona pelúcida, ¿ya? Exacto. El folículo primordial no tiene zona pelúcida, solamente aparece desde el folículo primario. Muy bien. Ya, y aquí estamos. Entonces acá podemos ver uno de graph. Este yo diría que es secundario, ¿ya? Podemos ver también algunos primarios por ahí.
y todo, ¿ya? Esta imagen es como netamente para que nos ubiquemos, ¿ya? Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se forma el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es como un cuerpo un poco más irrigado, es como el último estadio o la última etapa del desarrollo del folículo, ¿ya? Se va a formar cuando se secrete la LH, o sea, por efecto de la LH, y cuando el óvulo sale del folículo, ¿ya? Y va a secretar el cuerpo lúteo progesterona y estrógenos. Acá puse varias imágenes con distintas, no sé si tinciones, pero se ve como en distintos tonos para que en cualquier escenario lo podamos identificar, ¿ya? Es como un cuerpo mucho más grande y mucho más irrigado, ¿ya? Como concéntrico. Acá se ve como un poco más plomo, acá se ve la parte irrigada, no sé si lo ven bien. Y aquí todo el contorno de células. Es todo esto el cuerpo lúteo, en esta imagen, en esta muestra. Tengo dos más. Y acá se ve súper notoriamente toda la irrigación en el medio. Y aquí este es todo el cuerpo lúteo, moradito. ¿Ya? Acá sumamente se ve notoriamente la irrigación y ni siquiera se alcanza a ver la totalidad del cuerpo lúteo. ¿Ya? Y acá también. Siempre va a haber una irrigación y después el cuerpo lúteo que se ve un poco más clarito que el entorno, posiblemente. Pero se destaca. ¿Ya? Ahora vamos con que el cuerpo albicans. Esto netamente es una cicatriz de tejido conectivo que se va a producir porque se va a degenerar el cuerpo lúteo. Y en el espacio donde estaba el cuerpo lúteo se va a generar esta cicatriz. Se ve como mucho más blanca. ¿Ya? Al otro que se me olvidó decir es que el cuerpo lúteo también se le puede decir cuerpo amarillo. Porque vamos a ver en otra imagen más adelante que también se ve como un poco amarillo. Aquí hay otro cuerpo albicans. Se destaca mucho porque es una zona mucho más clara, muchísimo más clara, que el entorno, ¿ya? Aquí está. Aquí hay otra muestra, también puede ser chiquitito. Y aquí está al lado de folículos primarios, que son mucho más chiquititos que los de Graf, por ejemplo, que son enormes, para que asimilen el tamaño, ¿ya? Y aquí se distingue el cuerpo lúteo, y aquí creo que están en las células de la teca. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Aló? Hay pregunta. Aquí hay una. Dice, ¿cuándo se degenera el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo, a ver si me pueden ayudar, yo creo que eso tenía que ver con, a ver, tengo entendido que hay hartos folículos que se degeneran cuando está madurando la hembra. Yo lo voy a responder. O sea, primero el cuerpo lúteo se forma después de la ovulación y todas las células foliculares que rodean al ovocito, todas las células del folículo se van a transformar en las células del cuerpo lúteo. Van a haber desde lúteos tecales y foliculares. Ahora bien, el cuerpo lúteo va a estar secretando progesterona, esperando que manteniendo el endometrio por si recibe a un embrión. Si es que no ocurre una preñez, el cuerpo lúteo va a degenerar, ¿ya? Y va a ser ¿Albicans? va a ser por distintas señales, pero esas cosas no las preguntan tanto porque lo van a ver en otros cursos de fisiología y reproducción. Buenísimo. Ya. Aquí hay otra Ya pregunta. vamos. Sí. Aprovechando la sección. ¿El endometrio y el cuerpo lúteo degeneran al mismo tiempo? Podría decir que primero degenera el cuerpo lúteo, porque lo que está manteniendo al endometrio es la progesterona. Sí, precisamente. ¿Ya? La progesterona está como estimulando todo el desarrollo del endometrio para recibir al embrión, pero una vez que deja de recibir la señal de la progesterona, ahí degenera. Claro. También todo tiene que ver con la menstruación y eso. Sí. Ya. ¿Escuché otro mensaje? ¿Alguna otra duda? No, gracias. Ah, ya, pues lento, ya, bacán. Ya. ¿Cómo está constituida la médula del ovario? ¿Ya?
Acá, como les señalé, con un circulito bien rojito, a esto nos vamos a dedicar en este minuto. Esta es la médula, ¿ya? No está muy delimitada del tejido como sanguíneo, ¿ya? Porque aquí está el hilio y el hilio del ovario, y ahí es por donde entra caleta de irrigación. Entonces aquí lo que más vamos a ver son como vasos sanguíneos. Aquí esto es puro tejido conectivo laxo. Sí, tejido conectivo laxo. Como les dije, abundantes vasos sanguíneos, que vamos a ver en muestras más adelante. Van a ver también vasos linfáticos, eso me cuesta un poco más identificarlo, y también nervios, ¿ya? Esos 4 elementos son los que vamos a ver más en médula, ¿ya? Todo lo de afuera, que lo vamos a ver más adelante, es corteza, después viene el parénquima, y aquí está la médula, ¿ya? Aquí hay una imagen de la médula, y aquí precisamente observo un vaso sanguíneo. Aquí hay otro acá, otros acá más chiquititos. A la derecha es testículo, o sea, a la derecha ya es corteza. Solamente lo del medio es médula. Sí, exacto, esto de acá. Los folículos van a estar únicamente en corteza, ¿ya? Acá es médula. Entonces podemos decir que de aquí para allá es como corteza y de aquí para acá es médula, ¿ya? Podemos ver acá el tejido conectivo laxo que está un poco más desordenado, y como les dije aquí, van a haber abundantes vasos sanguíneos, ¿ya? Ahí hay otro, todo eso, ¿ya? Acá, mira, podemos ver, o sea, notoriamente que aquí está súper irrigado, entonces ahí hay un vaso sanguíneo, ¿ya? Todo lo rojito. Y también otra muestra de corte de ovario. ¿Y por qué muestro tantas imágenes con distintos como tonos? Para que se lo graben y en cualquier escenario puedan identificarlo. Aquí, como les dije, está la corteza, y ahí, como dijo el Felo, únicamente iban a ver folículos, ¿ya? Aquí vemos los menos desarrollados y aquí están los más desarrollados. Y acá esto ya es médula, es como un poquito más clarita, se ve el tejido conectivo laxo bien desordenado, y aquí podemos ver los vasos sanguíneos, ¿ya? Y acá hay otra imagen. Acá se puede ver como esquemáticamente todo lo irrigado que está el ovario, ¿ya? Esta es la razón por la que vamos a ver caleta de vasos sanguíneos, ¿ya? Y aquí además está como todo el ciclo del desarrollo de los folículos. Acá está el desarrollo del cuerpo lúteo. Por esto es que le dije que también se le llamaba cuerpo amarillo, ¿ya? Aquí hay un cuerpo albicans, ¿ya? Se generó esto, después degeneró, y así quedó la cicatriz, ¿ya? Y aquí podemos ver los folículos primordiales y todo el desarrollo de primario, secundario, o el de Graf, se me olvidó. Y eso, ¿ya? Para que lo analicen después, vamos a subir el PPT y también el anterior, porque creo que todavía no están en cursos. Ya, ahora vamos con la falsa albugina. Como discutíamos con los chiquillos, esto tiene distintos nombres y todo depende del autor. Acá le pusieron túnica albuginea, yo vi en otras imágenes que le llamaban albuginia ovárica. Y se hace esta distinción principalmente porque la túnica albuginea está en el testículo. Entonces, cuando la encontramos en la hembra, no cumple como netamente la función que cumple en el testículo, ¿ya? Acá está como de otra manera, y por eso se le llama falsa albugina, porque no es verdaderamente la túnica albugina del testículo. Entonces es como una túnica homóloga, así se le llama. Es parte del estroma ovárico, que es esto de acá, que lo conforma el mal llamado epitelio germinativo, y aquí tenemos también la falsa albugina, o túnica albugina, o albugina ovárica, ¿ya? ¿Qué más? Va a tener más sustancia intercelular, fibras colágenas, si no me equivoco es de tejido conectivo denso. Y eso, ¿ya? Y acá la podemos distinguir de la corteza, aquí ya empiezan los folículos primordiales y todo el desarrollo hacia el interior de la corteza, más hacia adentro. Acá también la podemos distinguir, ¿por qué? Porque acá empiezan el desarrollo de los folículos, ¿ya? Y desde donde no están hacia arriba, hacia afuera, esto ya es estroma, ¿ya? Y ahí afuera podemos distinguir el epitelio germinativo y la túnica albugínea o falsa albugínea o albugina ovárica, ¿ya? Eso.
Y ahora vamos con el útero, capas que conforman el útero. Tenemos en un primer lugar el endometrio, ¿ya? Vamos a ver bien más adelante como las estructuras que podemos encontrar en estas capas, ¿ya? Aquí lo que yo más veo son las glándulas uterinas, ¿ya? Aquí está el endometrio. Esto es como que equivale más a la mucosa. Ya más abajo vamos a ver muscular y al final serosa. Entonces, primero tenemos endometrio, después miometrio, y aquí vemos distintivamente el músculo, ¿ya? Las capas musculares. Creo que aquí hacia arriba estaba el endometrio, la mucosa. Entonces viene mucosa y después el miometrio. Y después el perimetrio, que obviamente viene continuamente después de la capa muscular, que se llama miometrio, y después viene el perimetrio, que consta más como de serosa, ¿ya? ¿Algo que quiera agregar, Felo? No, así que, el endometrio, que sería la mucosa del útero, tiene se diferencian dos capas, la funcional y la basal. Ya. Pero eso como que tiene más función como el tema de los primates, por la menstruación. Claro. En que solamente queda la capa basal cuando se desprende y toda la capa funcional se bota con la menstruación. Ya. Ya, ahora vamos con el tema de las glándulas uterinas. Primero tenemos que clasificarlas. Acá la estamos viendo. Aquí hay otra imagen. Son glándulas tubulares simples, como podemos ver. Y el epitelio que tienen, acá, bueno, no se puede ver muy bien. El epitelio que tienen es columnar simple, ¿ya? Estas van a principalmente tener una secreción serosa. Ya la vamos a encontrar. Acá se pueden ver en el endometrio. Ya ahí, como dijo el Felo, hay dos capas. Ahí. Ay, me acordé de algo del endometrio. Que el epitelio que va a revestir al útero o cuerno uterino depende de la especie, de cómo el tipo que va a ser. En el caso de rumiantes y cerdos, va a ser pseudoestratificado. Y en el resto de los mamíferos, va a ser columnar, simple. Ya, Y lo mismo va a aplicar para el oviducto. en este caso es una muestra de oveja. ¿Ya? Y el del esquema debería ser puede ser de un primate, de un perro, Exacto. de humano. No sé. Sí. Y aquí yo les mostraba, quería mostrar esta imagen porque corresponde a una muestra histológica y así es como las vamos a ver. También acá. Aquí se ven así, cortaditas. Este es un corte transversal. Y aquí se ve como más longitudinal. ¿Ya? Así son. Así es como las vamos a ver una vez tengamos la muestra. Y ya. Y de ahí pasamos a otro ayudante, creo. Por último, quedamos con ovario, ¿ya? Le vamos a la corteza precisamente y vamos a identificar el epitelio ovárico y la falsa albúgina, que estos dos son parte del estroma. Entonces, ¿acá qué tenemos? Les dije que acá primero teníamos el estroma y más abajo teníamos como el parénquima. Y aquí es donde empieza el parénquima, es donde empieza la corteza. Entonces acá tenemos la túnica albugínea, falsa albugínea ovárica, como les dije, y la razón de por qué se llamaba falsa albugínea, y aquí arriba tenemos el epitelio germinativo. Creo que ese nombre no era acorde porque a partir de él no tenía relación con las células germinativas, que esto tiene que ver más como con el origen embrionario, si no me equivoco. ¿Ya? Y aquí está la túnica albugínea. Y aquí lo podemos ver con un aumento, creo que se dice mayor. Y aquí tenemos el epitelio germinativo y la tónica albugínea. Ya de esta forma se va a ver tejido conectivo denso. Ya. Cedo al mando. Ya. ¿Puedo hacer clic? Ya. Ahora, como dijo Mariana, hay
En el ovario van a estar las distintas estructuras que se ven en la corteza. Por fuera vamos a tener la mal llamada epitelio germinativo, la falsa albuginia, y después vamos a empezar a ver los folículos. Primero los primordiales, que son los que están menos desarrollados, y mientras vamos yendo más profundo, nos vamos a encontrar con otros folículos, como primero con primarios, secundarios, folículos de Graf. ¿Ya? Otra estructura que vamos a poder ver son folículos atrésicos. ¿Ya? La atresia folicular ocurre todo el tiempo. ¿Ya? Que todos los folículos que no van a llegar a término, que van a detener su desarrollo y no van a producir una ovulación, van a atresiar, van a degenerar, y el ovocito que estaba ahí se va a producir apoptosis y va a degenerar todo el tejido, se va como, entre comillas, reabsorber. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Ya. Pero era como, ya la 1 ya la sopló la Mariana, que ahí estaría el epitelio germinativo. En 2 vamos a tener la falsa albuginia. ¿Ya? Se ve poquito ahí. En 3 estamos viendo folículos primordiales. Si se fijan, el epitelio de células foliculares que está revistiendo el ovocito son planas. ¿Ya? En 4 podemos ver folículos primarios. Fijan, tiene varias capas, porque estos son los folículos primarios multilaminares. Y se ve clarito, en rosadito, la zona pelúcida. ¿Se fijan? Ahí. ¿Ya? Y ahora, en 5, podemos ver un folículo atrésico. ¿Ya? Preguntaron en el chat, ¿qué significa que el ovario sea una glándula exocrina? No, el ovario no es una glándula exocrina, es una glándula endocrina. ¿Ya? Porque que produce hormonas. ¿Ya? Las glándulas endocrinas pasan sus secreciones a la sangre como hormonas. Y en el ovario se producen varias hormonas. Se producen los estrógenos, se produce la progesterona. Se murió. Lo siento que se escuchan mis perros. ¿Comparto pantalla? ¿O no? Ayura. ¿Ahora puedo? ¿Exoendocrina? Sí, la pregunta era exoendocrina. A ver, pero no sé si los otros chiquillos me pueden ayudar, pero no recuerdo como alguna secreción que produzca el ovario que no sea hormona. Quizás puede considerarse, por ejemplo, las células foliculares que secretan el líquido antral. Eso podría considerarse tal vez, pero no se me ocurre otra cosa. O sea, el líquido antral que lo producen las células foliculares. Pero más allá de eso no se me ocurre nada. Creo que se refería a endocrinos por la producción de folículos que generaba el ovario. También claro. al testículo también se le decía una glándula exoendocrina, pero por lo mismo. Por la generación de hormonas y la producción de folículos, que en este caso serían los espermatocitos. Los mismos folículos, como Y ahora, ¿qué creen que es lo que se ve a la derecha, en el extremo derecho? Como ese montón de células y ese espacio blanco. Respondan en el chat o por el micrófono. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es esa estructura que se ve a la derecha? ¿Alguien? Que la Mariana igual ya lo dijo cuando pasó la estructura del ovario. ¿La serosa? No. Eso también es un folículo. Es un folículo seguramente de Graf y que es bastante grande.
O podría ser un secundario, uno de Graph, dependiendo del estado de desarrollo, porque no se ve el ovocito, pero lo que se ve son las células foliculares, parietales, las células de la teca, ahí, donde está marcando la Mariana, y el antro, que sería todo lo blanquito. Pasa nomás, Mariana, hartos clics porque iba diciendo todas las cosas. Ya. Movimos en la médula, con Mariana también vamos a ver principalmente vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y tejido conectivo laxo. Pasa a la siguiente nomás. Ahí se marcan algunos vasos sanguíneos. Por cierto, una pregunta. ¿Saben diferenciar los tipos de vasos sanguíneos? ¿Cómo reconocerlos? Ya. Pucha, no puedo marcar con el cursor porque no estoy presentando yo. Pero generalmente cuando vemos las arteriolas y las arterias son redondas, como que mantienen su forma de tubo, ¿ya? En cambio, muy bien como dice Eloisa, las venas se ven como con un lumen más amplio y irregular, es decir, se ven como colapsadas muchas veces, me da como blandengue, ¿ya? Y los linfáticos se ven como, son más delgados que las venas, y tienen solamente el endotelio, prácticamente. Ahí arriba creo que es un linfático. Ahí. No, más a la derecha. Más a la derecha. Ese yo creo que es un linfático. ¿Ya? Arteriola se ve como al medio abajo. Ese. Ahí abajo, esa es una arteriola. ¿No? Y las arteriolas también, la arteria y las arteriolas tienen más capas musculares. ¿Ya? Pero los nervios es súper difícil encontrarlos en muestras de médula. Así que no se preocupen en buscar eso. Pero que sepan como teórico que hay vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Pasa nomás. ¿Cuál es el origen embrionario del ovario? Vamos a tener que, al principio, en el mesonefro, se va a formar como un engrosamiento que se va a formar las crestas genitales. Estas crestas genitales, primero van a formar una gónada primitiva indiferenciada. Va a ser igual para machos y para hembras. Luego van a migrar a estas crestas genitales o a estas gónadas primitivas las células germinales primordiales, eso es CGP, ¿ya? Que estas van a ser futuramente ¿cómo se llama? Ayúdame. Las células germinales primordiales van a formar ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Ayúdame, Mariana. Sorry, estaba muteada. Ya, ¿qué cosa? ¿Las células germinales? Las células primordiales van a formar lo que serían... se van a ir a la cresta germinal y van a generar como... Ahí van a diferenciar netamente las gónadas. No es gónada, es... ¿Gametos? Los gametos, gracias. Se fue la palabra, gametos, qué horror. Ya, claro, las células germinales primordiales van a formar los gametos, ¿ya? En cambio, las células que estaban en esta cresta genital y en esta gónada primitiva, van a formar las otras células. ¿Qué células vamos a tener? Las células foliculares y las células de la teca, ¿ya? Ojo, que todas las células germinales primordiales van a migrar a la corteza del ovario, ¿ya? O sea, todos estos folículos que se forman van a estar en la corteza, distinto como va a ser en el macho, en que se van a organizar en tubos al medio, ¿ya? En esto van a estar en la corteza.
Y las células que van a rodear a las células germinales primordiales van a ser las células foliculares, y las que van a estar en el intersticio, que van a estar rodeando a las foliculares, van a formar las células de la teca. ¿Ya? Ojo, las células foliculares y las de la teca provienen de la misma gónada, no migran. Las únicas que migran desde el saco vitelino o del intestino primitivo van a ser las germinales primordiales. Pasa nomás. Vamos a pasar ahora a lo que es el oviducto, ¿ya? Dice, identifique mucosa muscular y serosa. La mucosa tiene una característica que es una mucosa plegada, ¿ya? Y dentro de estos pliegues va a estar tanto el epitelio como la lámina propia, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces no se ve muy bien la lámina propia, pero está ahí, ¿ya? Depende de la foto, a veces se ve, a veces no se ve muy bien, pero de que está, está. El epitelio de la mucosa va a ser un prismático o columnar simple para la mayoría de los mamíferos, excepto para los rumiantes y los cerdos, en que va a ser pseudoestratificado ciliado, ¿ya? De las células del epitelio vamos a tener células ciliadas que van a mover con sus cilios al ovocito que fue ovulado, y lo va a llevar hacia lo que sería el útero. Entonces van moviéndose los cilios en dirección hacia el útero. Y en cambio las células secretoras van a secretar una sustancia que sirve como de nutrición al ovocito. La muscular, vamos a tener dos capas, una circular, que va a ser más gruesa, y una longitudinal, que es externa. Circular interna, longitudinal externa. Y por fuera vamos a tener una serosa, que está formada por un mesotelio y un conectivo laxo. Recuerdo que el mesotelio se ve como en la imagen, en la esquina superior izquierda. Estas células planitas, eso forma el mesotelio. Y debajo de este mesotelio vamos a tener un conectivo laxo que sería submesotelial, ¿ya? De la subserosa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido. Interrúmpanme nomás si tienen alguna duda. Voy a apagar mi micrófono, que mis perros de verdad que están crazy. Ya. Ya. Ahora, el oviducto tiene distintas porciones, ¿ya? Desde que el que va más hacia el ovario se llama infundíbulo. Después viene la ampolla, después viene el istmo, y después la parte intramural, que eso ya es prácticamente adentro del útero, o cuerno uterino. Ahora, van a haber ciertas diferencias entre las distintas porciones del oviducto. Aquí se marcan como las diferencias que son más marcadas, o sea, las porciones que tienen diferencias más marcadas, que son el oviducto y el istmo, ¿ya? ¿Cuál creen que es el istmo y cuál creen que es la ampolla? ¿Qué es la imagen de la izquierda? Respondan en el chat o con el micrófono. El de la izquierda, Eloisa dice que es ampolla. La de la izquierda es istmo, ¿ya? Y el de la derecha es ampolla, ¿ya? ¿Cómo reconoce? Simplemente por la cantidad de pliegues de la ampolla. En la ampolla la mucosa es demasiado plegada. Se ve como la ensalada de pliegues que hay ahí. Ya, eso es, siempre ves una ensalada de pliegues así y es una ampolla, sí o sí. En cambio en el istmo se van a ver un lumen no tan sucio y los pliegues son menores, ¿ya? Esa es la diferencia principal que siempre se va a ver. Y siempre preguntan en las pruebas teóricas cuál es el segmento del oviducto que tiene más pliegues.
ampolla. ¿Ya? Y también el segmento más largo del oviducto. Ahora me toca a mí. ¿Podría mostrar yo mi pantalla? ¿Te cambio, Mariana? Ya, me parece estupendo. Bueno, Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Ya, sí. bueno. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve pulento. Ya. Está cargado todavía. Ahí está. Estábamos en la muestra de oviducto. Esta es la segunda muestra que van a poner en el práctico. Ya, ahora vamos a pasar al origen embrionario de esta muestra. El origen embrionario parte de un conducto que aún no vemos en histología, pero se relaciona un poco con otro conducto que ya habíamos visto. Este es el conducto mesonéfrico. ¿Se acuerdan cuando vimos renal que había pronefro, mesonefro y metanefro? Ya, supongo que sí. Ya, entonces recordarán que el pronefro como que se elimina, el metanefro dijimos que se iba a mantener cierta estructura, o no se iba a mantener dependiendo del sexo, y el metanefro iba a ser el riñón definitivo. Ya. El mesonefro va a ser este de acá, no sé si pueden ver mi puntero, todo acá, la parte más rojita, que va a estar Sí, se ayudando. ve bien el puntero. Ah, ya, perfecto. Va a estar ayudando a formar el testículo en macho. Este de acá va a ser el mesonefro. Pero en la hembra, el conducto que nos va a ayudar a formar los ovarios va a ser el paramesonéfrico, que como bien dice el nombre va a estar paralelo al mesonefro. Aquí se puede ver, evidentemente. Y esto se llama paramesonéfrico o conducto de Müller. Tiene esos dos nombres. Lo que va a pasar aquí es que hay un gen en el cromosoma Y del hombre que se llama gen RSI. Aquí está, gen RSI. Y este gen cuando se presenta, o sea, cuando está en el cromosoma Y, lo que va a hacer, va, ¿cómo se dice? Va a permitir que este conducto paramesonéfrico se mantenga. Y producto de la falta de andrógenos, va a generar que este conducto mesonéfrico se degenere. Entonces lo que va a hacer, va a eliminar el conducto mesonéfrico y va a permanecer el conducto paramesonéfrico cuando no está presente este gen SRY. Cuando no está presente, ojo. Pero en cambio, cuando este gen está presente, lo que va a ocurrir va a hacer una formación en dirección hacia masculino. Y eso es lo que va a ocurrir, va a generar células sexuales masculinas y estas van a generar un factor antimülleriano. Y este factor antimülleriano va a producir la degeneración de este conducto paramesonéfrico. Entonces, ahí es como a grandes rasgos cómo se forma el sistema reproductor femenino y masculino, como con sus grandes diferencias. Y, a ver, esperen, si no se me queda algo. No. Entonces, que acá, lo escribí mal. las estructuras del... Ah, sí, pues es mesonefro, no metanefro ahí. Y que del conducto de Müller o paramesonéfrico se estarían originando el oviducto y el cuerno uterino, el cervix y parte de la vagina. Sí, eso ¿Ya? lo voy a volver a repetir como más adelante, pero sí. Ya. Origina todas esas cositas y algunas más, creo, sí. Ya, ahora viene la tercera muestra que sería el útero. Igual en este práctico la profe como que obvió las partes de cervix y de vagina y también las partes exteriores de reproductor hembra, pero entonces no lo va a preguntar. Entonces este sería la última muestra que sería de útero y aquí como sabemos se divide en 13 estructuras. Sería el endometrio, perimetrio y miometrio. Entonces la primera parte, que sería el endometrio, sería la parte como de la mucosa,
consta de un epitelio cilíndrico o columnar, que sabemos que se dice de esas dos formas y también prismático. Entonces, epitelio cilíndrico, columnar o prismático simple. Y como dijo el Felo muchas veces, adiodáctilos, que serían principalmente especies en que sus patas terminan en un número par de dedos, serían como cabras, ovejas, cerditos, vacas. El epitelio va a ser cilíndrico, pero va a ser pseudoestratificado, según lo que dice el libro de la profe. Ya. El epitelio también se va a estar invaginando en algunas zonas, formando abundantes glándulas tubulares. Aquí, por ejemplo, se puede ver una invaginación, y todos estos como circulitos que se ven acá son puras invaginaciones de este mismo origen, pero que se van como enrollando en todas estas partes, y como la muestra es como un corte nada más, se ven estas estructuras. Pero en sí son como puras glándulas enrolladas, para que lo tengan presente. Y son bien largas. Y la lámina propia, que sería como todo esto que está entre las glándulas, va a ser de tejido conectivo laxo. Y tiene muchos fibroblastos, macrófagos, y que también se van a poder ver en las siguientes fotitos que las tengo preparadas. Ya. Esta era como una foto ideal de lo que deberían ver, pero en la realidad esto no es así. O bueno, en la realidad como en un microscopio. Lo que van a ver van a ser estas cositas. Este es una muestra de oveja, me parece, de útero de oveja. Aquí se puede ver el epitelio. Bueno, se puede ver entre comillas, que se ve muy chiquitito. Eh, Todos estos tubos o círculos que le decía que eran las glándulas tubulares. Y me parece que acá tengo otra muestra. Sí. Esta es otra muestra de útero de cerdo. Pero esto es cuerno uterino. Me parece que no les puse como una foto de útero cuerno uterino, pero se los voy a buscar. No sé si conocen la diferencia entre útero y cuerno uterino. La diferencia está por especie. Es que el útero tiene cuerpo y cuernos, pero en las especies que vemos, todas tienen cuerno uterino. No tienen, el cuerpo que tienen es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, estos son úteros de humanos, ¿ya? El humano lo que más se ve es el cuerpo uterino. En cambio, las otras especies tienen cuernos, no tienen el útero como tal, sino que se le llama cuerno uterino. Miren, aquí justo encontré una foto de vaca. Entonces, Sí. el cuerpo uterino sería todo. Aquí estaría todo el cuerpo uterino, y estos serían los cuernos uterinos. Agarraste un poco de cervix ahí. El cuerpo es súper chiquitito. Eso sería cervix. Arriba, eso es cuerpo uterino. Y todo el resto serían los cuernos. Entonces, como aquí teníamos una muestra de cuerno uterino, va a ser un tubo en realidad, por eso se ve tan chiquitito, por eso hacía como esa distinción. Ya, entonces, aquí podemos ver lo mismo, como el epitelio que se ve poquito, la lámina propia, y todas esas como glándulas que se ven como de repente y a veces no se ven. Ya, y aquí se ve más cerquita, lo mismo, el epitelio, lámina propia y las glándulas. Ya. También en la mucosa o en el endometrio podemos encontrar carúnculas. Pero básicamente se van a encontrar en rumiantes, como los bovinos, ovinos, caprinos. ¿Y qué son estas carúnculas? Son unas proyecciones de endometrio, pero que no tienen glándula, o sea, son aglandulares. Y tienen como las mismas células, solamente que a veces van a estar ciliadas y a veces no van a estar ciliadas. Depende como... En realidad depende como que una esté ciliada, otra no, una sí, una no, cosas así, pero no hay como gran distinción en eso. Y aquí, si pueden ver, no se ve estos tubitos de acá. Esperen. Estos tubos que yo les decía que eran las glándulas. Aquí se ve mejor. Glándulas, todo esto. Ahí. Aquí no se ven. No hay ninguna presencia de glándulas. Entonces, por eso se dice que es aglandular. ¿Y cuál es la función de esta carúncula? Principalmente permite
la unión de la carúncula con el cotiledón placentario, que es como parte del embrión. Aquí estamos hablando como de la parte de la implantación y todo eso. Y estas dos uniones del cotiledón placentario con la carúncula van a formar el placentoma. Y que ahí se va a producir como toda la traspaso de nutrientes y todas esas cositas que produce el placentoma. Ya. Aquí hay otra foto ideal de una carúncula y parte del endometrio normal, que sería glandular. Entonces, glandular y aglandular. Igual se pueden ver las diferencias, principalmente en la coloración que tiene, que la carúncula generalmente es como más oscura y tampoco tiene estos tubitos, que esas son como las dos principales grandes diferencias que tiene. Y acá hay una foto real, una foto que nos mandó la profe hace un año, me parece, y nos mandó esto, que aquí está la carúncula, aquí arribita no se ve bien, definitivamente, y esto sería parte de la mucosa del útero, que está como abajito de la carúncula. Para que Y, vean que igual es complicado a veces estudiar desde casa, entonces si tienen la posibilidad espero que la tengan, de ir a un práctico, saquen muchas fotos, porque las eh, fotos que nos entregan igual son como complicadas para estudiar. un comentario que otra cosa importante de las carúnculas es que debajo de este tejido glandular hay muchos vasos sanguíneos y grandes. De hecho, donde tiene apuntado el Kevin, Punto. son arterias, arteriolas, Ah. ¿ya? Hay Ok. arterias, venas, de todo. Sí, son vasos sanguíneos bastante grandes y muchos vasos sanguíneos, porque de ahí se van a formar la arteria, el, ¿cómo se llama? Las arterias umbilicales y la arteria y las venas umbilicales, ¿ya? Así es. Ya. ¿Eso? Eso. Continúa. Aquí viene después la cava muscular del útero, o también llamada miometrio, que en sí tiene cuatro capas. Igual es importante resaltar que estas capas son de tejido muscular liso y no son muy bien definidas. Entonces igual es complicado en una muestra que uno las puede diferenciar. Así que esta parte hay que aprendérsela de memoria. Tenemos la primera capa, que sería la más cercana a la mucosa, va a ser de orientación longitudinal. La segunda y tercera capa, que no se aprecian bien, como la diferencia entre ellas, van a ser de orientación circular y van a tener abundantes vasos sanguíneos en sus capas, bien dicho. Ya. Y la cuarta capa que habíamos dicho, también va a ser de orientación longitudinal, que sería como más por acá abajito, cerca del perímetro. Y esta sería la foto ideal de lo que deberíamos encontrar, y esta es la foto como real de lo que encontramos en una muestra. Aquí estaría terminando la mucosa, por ejemplo, porque aquí se terminan las glándulas tubulares, y aquí empezaría el miometrio. Sería todo esto de acá. ¿Sí? Y luego tenemos la serosa del útero, que sería la parte como más externa, que también se le llama perimetrio, y principalmente es como una serosa normal, serosa porque está como serosa típica, dice, que consta de células mesoteliales y también de una capa de tejido conectivo laxo. Sería como todo esto de acá. Aquí se ve como estas medias circulitos rojitos, que son puros vasos sanguíneos. Esta parte está muy irrigada también, ¿ya? Para que lo vean bien. Esta sería la foto ideal. Esto es la foto real de lo que tenemos. Sería como esto de acá, que está muy chiquitito, no se aprecia muy bien el perímetro. Entonces, también tienen que aprendérselo de memoria, porque no van a poder identificar toda la estructura al ojo. Y luego tenemos el origen embrionario del útero, que es el mismo origen que el oviducto. Recuerden que el oviducto era por el conducto paramesonéfrico, conducto de Müller. Ya, entonces, ya acá tenemos. Igual les quería poner como la profe no puso las muestras de vagina y tampoco de cervix
o del exterior del reproductor femenino, quise terminar esta como presentación con el origen embrionario de todo lo demás. Entonces, el conducto de Müller o paramesonéfrico va a originar el útero, el oviducto, cervix y un tercio de la vagina, o sea, la parte superior de la vagina, como había dicho el Fero previamente. El otro 2/3 inferior de la vagina va a ser originado a partir del seno urogenital. Me parece que tengo una fotito por aquí. Recuerdan que en urinario habíamos visto la formación de la ay, se me olvidó, vejiga. Esta sería como, de aquí aparece la vejiga, de la parte vesical del seno urogenital. Ya. Aquí, tampoco no encontré bien una foto, pero miren, aquí aparece como el conducto mesonéfrico y después va a haber como una división, acá. Aquí se está formando el riñoncito y aquí el mesonéfrico, el conducto mesonéfrico. Pero recuerden que aquí iba a haber otro tubo que va a ser el paramesonéfrico, que va a estar ayudando a la formación del ovario. Como la parte más, no sé cómo decirlo, pero está ayudando a la formación del ovario. Del ovario no, No, pero por eso, como que la parte más, es que no sé cómo decirlo, pero la parte más como externa o más como hacia arribita, cranial, más cranial. más cranial. Va a estar en contacto con las crestas genitales y va a estar ayudando en esa formación, porque es como origen embrionario Inducción. por inducción, eso, de dos estructuras. Ya. Entonces aquí se ve bien. Todas estas dos estructuras en sí son esto mismo, pero como más desarrollado. Entonces toda esta cosita de acá después se va a dividir en dos y en una va a formar la vejiga, va a ser esto de acá, y la otra parte va a formar todo lo que es del sistema reproductor femenino. Entonces aquí tenemos el útero, aquí también, útero, todo esto de acá. Y aquí empieza como útero, cervix y un tercio superior de la vagina, que está como en color rosado, como diciendo en la foto que es parte de conducto paramesonéfrico. Y el otro 2/3 inferiores de la vagina va a estar formado por el seno urogenital, que está como en amarillo diciendo que todo esto está formado por el seno urogenital. Igual me fue difícil encontrar fotos de esto porque no hay muchas fotos en internet. Así que hice lo que más pude. Espero que hayan entendido bien. Y aquí hay como un listado de todas las cosas, como todas las estructuras que dan origen a otra cosa. Esto igual está como en las clases de la profe, de hecho lo robé de ahí. Espero que la profe no lo vea, pero aquí está para que lo revisen después, si tienen como tiempo para estudiar. Espero que sí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, chiquillos. Un último comentario Sí. el tipo de epitelio que reviste la vagina, que va a ser muy similar va a ser muy similar a la mucosa oral, es decir, va a ser un pluriestratificado plano, no cornificado. ¿Eso? Eso no. Ya. Entonces, para que lo recuerden bien, que es el mismo epitelio que tiene la boca, pero la parte interna de la boca. ¿Alguna duda, chiquillos? Cualquier cosa como para ahora, si podía avanzar un poquito más, para que se muestren las cuentas para donar. Eso, pues, chiquillos, muchas gracias. Su asistencia estuvo opulenta. Fueron, creo que, la mayor cantidad de participantes hasta ahora. Ojalá sean más después. Eso, pues muchas gracias por participar, sus preguntas. Todo el rato vamos a estar esperando sus comentarios como constructivos. Y eso, pues para que sea algo como mucho más ameno para ustedes, porque la idea obviamente es que ustedes lo entiendan bacán, ¿ya? Así que acá dejamos las cuentas por si quieren hacer su aporte voluntario y eso.
Muchas gracias. Nos vamos a ver, creo que la próxima semana para el práctico de macho, ¿ya? Por fin, cuéntenos después la próxima semana, o si quieren por el grupo de WhatsApp, cómo les fue en el práctico, qué dudas tuvieron mayoritariamente. Y Para... cómo se le hizo la evaluación también. Igual es También. importante que sepamos. Sí, también. Y eso, muchísimas gracias a ustedes. Chao, guachis. Que les vaya bien mañana. Éxito en todo. Nos Recuerden cuentan. recuerden que hay asamblea mañana viernes a las 7. Asamblea general. Sí, asistan, por favor, es súper importante. Sí. Un dato de utilidad pública. Ay, se grabó, maldición. Voy a poner Oye, música de ascensor. voy a dejar de grabar.